Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestro primer seminario web de cómo obtener tu pasaporte europeo a través de la nacionalidad sefardí portuguesa. En este vídeo vamos a explicar cuáles son los pasos que se tienen que acometer para poder obtener ese pasaporte, cuáles son los requisitos y qué medidas debemos de tomar para poder aplicar a ello. Lo primero de todo me quiero presentar, soy Enrique Lahuerta, soy CEO y fundador de la compañía Bienvenida a Europa, una compañía que lleva más de 6 años en funcionamiento dedicándonos al asesoramiento de extranjeros tanto en España como en Portugal. Nuestro concepto es ayudar a todos aquellos extranjeros que busquen asentarse tanto en España como en Portugal y poder ofrecerles todas las facilidades que ellos puedan necesitar, ¿de acuerdo? Contamos con abogados con experiencia, con más de 30 años de experiencia en todo lo que es la tramitación de extranjería y llevamos ya varios años aplicando a todo este proceso. Contamos con muchos casos de éxito a día de hoy y es por eso que queremos responder en este seminario todas las dudas que todos nuestros clientes puedan llegar a tener para optar a esta nacionalidad. A día de hoy contamos con presencia en más de 5 países, estamos actualmente en España, estamos en Portugal, en Colombia, en Venezuela, en México, en Ecuador y bueno, tenemos delegaciones en cada uno de ellos. En esta parte del vídeo lo que vamos a ver es un poco cuál es la historia del por qué todos los judíos fueron expulsados tanto de España como de Portugal, lo que venimos a llamar Iberia, y cómo nuestros gobiernos han aceptado una propuesta para repatriar a todas esas personas e incentivar un poco todo lo que se hizo en aquellos días, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con la ley, vamos a comenzar con Portugal. En el año 2015, Portugal aprobó la ley 30-A/2015, el 27 de febrero, en la que ofrece a todos los judíos sefardíes y a sus descendientes la posibilidad de obtener la nacionalidad portuguesa con el fin de reparar el mal histórico de su persecución y expulsión bajo la Inquisición, ¿de acuerdo? Los judíos sefardíes se definen como aquellos descendientes de las comunidades judías antiguas y tradicionales de la península ibérica. Siempre vamos a hablar de la península ibérica como España y Portugal. Desde finales del siglo XV y después del decreto de la Alhambra en 1492, cuando las comunidades judías fueron objeto de persecución por la Inquisición española, muchos miembros se refugiaron en Portugal. Salieron de España huyendo de la Inquisición y de los reyes católicos que les expulsaron y huyeron hacia Portugal, buscando ese alojo o esa forma de esconderse de cara a la expulsión que había existido en España, en la península ibérica. Sin embargo, el rey Manuel I de Portugal, que inicialmente había promulgado una ley que garantizaba su protección de todos los judíos sefardíes que habían emigrado, determinó que a partir de 1496 todos los judíos sefardíes que no se convirtieran al cristianismo serían expulsados. Por lo tanto, muchísimos de esos judíos fueron expulsados de Portugal a finales del siglo XVI y del siglo XV y principios del siglo XVI. Como consecuencia, muchísimos de esos judíos emigraron hacia Latinoamérica buscando nuevas oportunidades y huyendo de todo lo que había sido esa persecución que habían llegado a tener. ¿De acuerdo? Viendo esta siguiente fase, vamos a comenzar en las diferencias que hay entre el proceso realizado en España y el proceso que acomete en Portugal. Bueno, en este siguiente apartado vamos a conocer cuáles son las diferencias entre realizar el proceso en España y realizarlo en Portugal. ¿De acuerdo? Hasta hace unos meses el proceso estaba abierto en España, pero finalizó el día 1 de octubre de 2019. Aunque todas aquellas personas que aplicaran antes de esa fecha van a poder continuar por el proceso de Portugal, España cerró todo su proceso para obtener la nacionalidad sefardí portuguesa a través de España el 1 de octubre de 2019, con lo que nos lleva a realizar todo este proceso a través de Portugal. Vamos a ver las 7 diferencias más importantes que contamos entre el proceso en una parte y en la otra parte. Lo primero de todo, queremos matizar que este proceso no obliga a renunciar a la nacionalidad de origen. Es decir, te permite mantener todos los derechos de tu país, así como los derechos que te concede el Estado portugués, entre los que podremos destacar el permiso de residencia y de trabajo permanente. ¿De acuerdo? La siguiente fase importante es que lo que vamos a obtener a través de la nacionalidad portuguesa es un pasaporte europeo, lo que nos va a llevar a ser ciudadano europeo. ¿Cuál es su significado para todas aquellas personas que no lo conozcan? Pues bueno, que vas a poder vivir, estudiar, trabajar en cualquiera de los 26 países de la Unión Europea y además entrarás sin visado en Estados Unidos y en otros 148 países más.
Por lo tanto, estamos contando con un pasaporte de prestigio y de seguridad a nivel mundial. ¿De acuerdo? Matizar esta fase importante porque cuando obtenemos la nacionalidad portuguesa, lo que vamos a obtener es la nacionalidad europea que nos va a permitir viajar libremente y obtener muchísimos beneficios. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más te permite? Te permite obtener la nacionalidad en un plazo reducido, muy reducido, en comparación con el resto de trámites. Hablamos de que este plazo va a ser de en torno a 12 a 24 meses. Por supuesto, nuestros trámites siempre van a ser muy ágiles, vamos a depender mucho en los trámites que pueda tener el gobierno portugués, que comentaremos un poco más adelante en el vídeo. Una gran ventaja que tenemos hacerlo a través de Portugal versus hacerlo a través de España es que no se requiere la presencia física de la persona en Portugal, cosa que en España sí que se requería, lo cual comenzábamos con asumiendo unos costes mucho mayores. ¿Por qué? Porque las familias tenían que viajar a España y tenían que hacer ese gasto que, ascendía alrededor de entre los 1.000 a los 1.500 euros por persona. Si hablamos de una familia de 4 o 5 personas, pues los gastos serían de unos 6.000 euros. A través de Portugal lo vamos a poder resolver realizando un poder hacia nosotros, un poder apostillado o un poder realizado en el consulado que nos va a permitir realizar todas las labores que necesitarían hacer ustedes, pues los realizaremos nosotros en Bienvenida Europa. ¿De acuerdo? Muy importante matizar que no se requiere la presencia física en Portugal. Siguiente cosa diferenciadora importante, que no se requiere el examen de cultura. Es un examen de cultura que se realizaba en España, se realizaba la tercera semana de cada mes y era un examen de cultura y de idioma. Una de las ventajas que tiene Portugal es que no requiere hacer este examen. Estaríamos hablando de que el examen sería en la lengua portuguesa, por lo tanto es una gran ventaja, tanto en ahorro de tiempo como, volvemos a lo mismo, en ahorro de costes, ya que no se necesita. Otra de las diferencias importantes es que en España se necesitaba una vinculación directa con España, mientras que en Portugal eso no es un requisito indispensable. En España se necesitaba que un familiar, tener una propiedad o incluso tener un vínculo, que era lo que realizábamos a través de un donativo. Esos donativos solían ascender a unos 150 euros, 200 euros, en función de lo que nos requisiera cada notario, pues es otro ahorro de costes que vamos a tener en el proceso en Portugal. Pero llegamos a la gran diferencia que vamos a tener en Portugal. En España, esta solicitud se podía hacer a través del informe de los apellidos, a través del árbol genealógico ascendente, poder linkar todos los apellidos hasta el 1492 y poder aplicar a la solicitud. En España nos requiere mucha más información, nos requiere profundizar mucho más en los orígenes y en las prácticas que se lleva a cabo, lo que nos va a obligar, aparte de tener un árbol genealógico, a intentar buscar muchos más links, muchos más nexos con la comunidad, con los orígenes de la comunidad judío sefardí portuguesa en tu familia para poder aplicar a este proceso. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente fase, que es el proceso de la tramitación y la documentación requerida para llevar a cabo. Como habíamos dicho antes, vamos a continuar con el proceso de la tramitación y qué documentación es requerida para continuar, ¿de acuerdo? Para poder comenzar con esta tramitación necesitaremos la siguiente documentación. Lo primero de todo, nuestro certificado de antecedentes penales del país de nacimiento y los países donde el solicitante ha residido, emitido dentro de los 90 días anteriores a la fecha de solicitud. Muy importante. Segundo, un certificado de nacimiento de donde se haya nacido, un certificado apostillado y homologado por su país de origen, que tiene que estar emitido dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de solicitud. Tercero, un certificado de residencia. Cuarto, el poder notarial que anteriormente mencionábamos, un poder notarial certificado por un consulado portugués o apostillado desde el país de origen hacia nosotros para poder realizar todos los trámites. Quinto, copia completa del pasaporte certificado por un consulado portugués y o apostillado, ¿de acuerdo? Muy importante, copia de todas las páginas del pasaporte, si no los procesos nos los pueden echar hacia atrás. Sexto, indicación de las circunstancias que establecen la conexión a una comunidad portuguesa de origen sefardí, ¿vale? Muy importante, adjuntamos con la parte del séptimo, que es el árbol genealógico, que es un árbol genealógico familiar con toda la genealogía y con todos los orígenes de los apellidos de su familia, en el cual necesitaremos fechas de nacimiento, fechas de defunción, lugares, orígenes, etc. Cuanto más completo sea el árbol genealógico, más fácil será para nuestros genealogistas el poder determinar los orígenes de su familia
o el link que comentábamos antes hacia la conexión con una comunidad judío-sefardí portuguesa. ¿De acuerdo? Y por último necesitaremos el certificado de la comunidad judía portuguesa que acredite los lazos de origen a una comunidad judío-sefardí. Para la obtención de este certificado, el solicitante tiene que probar su condición de judío-sefardí o su linaje, ¿de acuerdo? Esta fase la haremos una vez tengamos el árbol genealógico y a través de nuestros genealogistas que hayan completado el árbol genealógico. Por supuesto, todos estos documentos tienen que venir traducidos y apostillados, ¿de acuerdo? Es uno de los requisitos indispensables que tiene Portugal. En el proceso que realizábamos a través de España, como la mayoría de ustedes son de habla hispanohablante, nos requerían aplicar a una traducción porque ya venía traducido directamente. Mientras que al realizarlo a través de Portugal vamos a tener que traducir toda la documentación. No se preocupen porque podremos tener traductores jurados que se encarguen de realizar todo ese proceso en caso de que ustedes no puedan realizarlo, ¿vale? Siguiente fase. Vamos a ver cuál es el proceso o cómo funciona el proceso para la aplicación a la nacionalidad sefardí portuguesa. Lo primero de todo, vamos a contar con lo que hemos mencionado antes, el árbol genealógico, un árbol genealógico muy completo en el cual aparezcan todos los apellidos y todos los orígenes de sus familias. Es un proceso con el cual contamos con genealogistas tanto en Portugal, Lisboa y Oporto como en cualquier parte del mundo para poder realizar de la mejor forma posible ese árbol genealógico, ¿vale? Es una de las fases más importantes ya que el genealogista determina si una persona puede optar al proceso o no puede optar al proceso para continuar una vez que queramos empezar. Si bien es cierto, el genealogista no es el que determina el origen sefardí, es el que redacta y el que intenta linkar la conexión con los orígenes, pero no puede garantizarnos al 100% de éxito la obtención del certificado que hablaremos un poco más adelante, ¿de acuerdo? Por supuesto, cuanto mejor venga el árbol genealógico completo, más fácil será para nuestros genealogistas poder realizar el proceso, abarataremos costes porque el proceso, cuantas más horas requiera el proceso, más caro será el proceso, por lo que siempre requeriremos que se entregue de la mejor forma y más lleno posible. La siguiente fase, una vez terminado el árbol genealógico, que el genealogista haya podido cumplimentarlo, nos lo entregará y nosotros pasaremos a entregarlo a la comunidad judío-sefardí portuguesa para la obtención de este certificado. Esta primera fase suele tardar alrededor de unos 2 meses, lo que es generar el árbol genealógico una vez que tengamos obtenida toda la documentación. En la segunda fase, cuando ya hablamos de la obtención del certificado de la comunidad judío-sefardí, ¿vale?, que nos acredite nuestros orígenes, es un certificado fundamental para poder continuar con el proceso, ya que es la fase más importante del proceso, es la que nos va a otorgar prácticamente la ciudadanía portuguesa. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a ser los que certifiquen que se ha encontrado ese link o ese nicho con la comunidad judío-sefardí portuguesa. Es un proceso que suele tardar de 3 a 5 meses hasta que nos den el ok en este paso. Y por último, ¿cuál es la última fase? Introducir toda la documentación en el gobierno de Portugal. Hablamos de toda la documentación para hacer un pequeño repaso: pasaporte, antecedentes penales, certificado de nacimiento, el árbol genealógico y el certificado de la comunidad judío-sefardí portuguesa, por supuesto todo traducido al portugués, ¿de acuerdo? Se introducen dentro del Ministerio de Justicia y aquí es donde va a venir nuestro plazo más largo. Es un plazo en el cual ya no depende de nosotros. Hablamos de que el plazo va a durar de 12 a 24 meses, ¿vale? Ellos son los que analizarán la documentación que nosotros les hemos entregado, pero ellos no prueban el origen sefardí. El origen sefardí se ha probado en el paso anterior, con el certificado de la comunidad judío-sefardí portuguesa. Por lo tanto, esto es un mero trámite en el cual prácticamente una persona que haya aplicado y que tenga toda la documentación en regla y vaya con el certificado, estamos en un 95% de posibilidades de que se apruebe su nacionalidad portuguesa, ¿vale? Por lo tanto, bueno, es un pequeño resumen de en qué consiste todo el proceso, qué requisitos se tienen y cómo vamos a aplicar a través del despacho Bienvenido a Europa para ayudarles a ustedes a realizar todos los trámites. A continuación pasaremos para ver cuáles son las preguntas más frecuentes que nos hacen nuestros clientes para intentar resolvérsela de la mejor forma posible. Bueno, vamos a pasar a la última fase del proceso, que es la parte de preguntas y respuestas, para intentar solucionarlas de la mejor forma posible, todas aquellas preguntas que nos han hecho nuestros clientes en los últimos años
e intentar hacérselas llegar a ustedes para simplificar todas las dudas que puedan tener. La primera de todas es, ¿puedo presentar una solicitud que englobe al grupo familiar? No, cada miembro de la familia necesita una solicitud por separado, ¿vale? Sin embargo, tener un miembro de la familia que ya tenga un certificado por una comunidad judía portuguesa facilitará mucho el proceso para otros. Aquí queremos matizar que cada miembro de cada familia va a tener que realizar su proceso de forma individual, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar que realice su árbol genealógico de forma individual, su certificado de la comunidad judío-sefardí portuguesa de forma individual y todo el proceso de forma individual. Cabe matizar que los menores de edad no pueden aplicar a este proceso, por lo que, ¿cómo haremos con ellos? Una vez que los padres obtengan la nacionalidad portuguesa, los hijos van a ser los que van a aplicar por otra vía para obtener esa nacionalidad. Importante, los hijos no pueden aplicar a este proceso. Siguiente pregunta. ¿A mi cónyuge también se le puede otorgar la nacionalidad? No. Cada persona, como hemos dicho antes, tiene que aplicar de forma individual para este proceso. No por estar casado se le va a otorgar la nacionalidad portuguesa. Sí es cierto que una vez obtenido todo el proceso y haber sido aprobado por la comunidad judío-sefardí portuguesa y esa persona, o sea el marido o la mujer, tenga ya la nacionalidad, va a poder aplicar su marido, pero por otra vía, no por esta vía. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. ¿Hay que ser sefardí para poder aplicar el proceso, sefardí de Portugal? No, no es necesario que se sea sefardí, que tenga un origen sefardí portugués para poder aplicar este proceso. Como bien mencionábamos anteriormente, muchísimas de las personas que salieron de España en la Inquisición fueron luego viajeras hacia Portugal. Por lo tanto, hay muchísimos apellidos que compartimos tanto en Portugal como en España, ¿vale? Muy importante, simplemente pregunta, aplica y ve si realmente tu apellido puede ser válido. Importante, como hemos mencionado anteriormente, no solamente valdría el tema de los apellidos, hay que matizar y hay que explicar mucho más de forma concisa cuáles son los orígenes para poder aplicar a través de Portugal. ¿De acuerdo? ¿Valdría el mismo informe para ti y para tus hijos? No, no vale el mismo informe. Cada persona tiene que tener su informe individualizado. Sí que es cierto que si, por ejemplo, los padres, vamos a poner el caso de la madre, obtienen el certificado de la comunidad judío-sefardí portuguesa, obviamente para que los hijos apliquen ya se ha encontrado su linaje, se ha encontrado su ascendiente, su apellido y sus orígenes, por lo que para sus hijos siempre será mucho más fácil aplicar este proceso porque la madre ya lo ha demostrado. Siguiente pregunta. ¿Tenemos fecha límite para este proceso en Portugal? No, en Portugal no existe fecha límite como pasó en España. La fecha no aplica, no existe una fecha en la cual nos hayan puesto un límite. De hecho, desde Bienvenida a Europa creemos que ahora mismo con esta crisis del COVID-19 probablemente no tengamos un límite. ¿Por qué? Porque es una forma de conseguir atraer capital extranjero hacia el propio país, hacia Portugal. Por lo tanto, lo que va a hacer es mejorar la economía del propio país. Así que no creemos desde Bienvenida a Europa que exista una fecha límite para Portugal. Cosa que creo que en España se estarán arrepintiendo bastante, ya que era un ingreso extra que entraba, que ahora no les va a entrar, ¿de acuerdo? ¿Existe alguna lista o guía de apellidos? Sí que existe una guía de apellidos. No es totalmente certera, es una guía que a día de hoy es muy corta. En el momento de las personas que apliquen intentaremos facilitarla, pero lo más importante, según vaya pasando el tiempo y cada genealogista genere un árbol genealógico con más número de apellidos, existirá mucho más volumen y mucha más facilidad para que todo el mundo pueda aplicar, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta. ¿Existe algún tipo de beneficio fiscal por obtener la nacionalidad portuguesa? Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si no se reside en el país de Portugal, la verdad que los beneficios fiscales no aplicarían. Otra cosa muy importante sería que si tú te vas a ir a Portugal, pues vas a pasar a tributar al beneficio portugués, al tipo impositivo de Portugal. Pero si vives en cualquier parte de Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, lo que vas a hacer es tributar en tu país de origen. No vas a tener ningún perjuicio fiscal ni ningún beneficio fiscal, ¿vale? Y por último, para terminar, ¿cuánto tiempo se demora todo este proceso? Bueno, el proceso, como veníamos comentando antes, suele durar de 12 a 24 meses. Ese es más o menos el tiempo estándar que va a requerir realizar todo este proceso. Pues nada, sin más, vamos a terminar este pequeño seminario. Realizaremos más adelante, vamos a tener seminarios online para poder contestar dudas online. Espero que os haya gustado y nada, por favor, aplicar y darle a like.